Ese sonido marcó una era. El chirrido del módem Telefónica llenaba la casa. Era un ritual sagrado antes de entrar al mundo digital. El tono subía, bajaba, zumbaba, y todos sabíamos que la conexión había empezado. El olor del salón por la mañana acompañaba ese momento. A veces olía a café recién hecho, a veces a polvo caliente del viejo Pentium II. La pantalla del Windows 98 brillaba como una promesa. Dale like si tú también viviste esto, suscríbete ahora y seguimos con los 90. Pero entrar a Internet tenía un precio claro. La línea telefónica quedaba bloqueada. Tu madre gritaba desde la cocina: «Desconéctate ya, necesito llamar a la abuela». Cada casa vivía la misma batalla. Oías el clic del auricular. La conexión caía, la descarga se perdía, y tú solo respirabas hondo. Era frustrante, pero también era mágico. Cada clic abría algo nuevo. Cada página cargaba como si fuera un tesoro. Navegar en Terra, Lycos o cadena Ser online parecía entrar en el futuro. Hoy todo es rápido, silencioso, inmediato. Pero aquel ruido del módem nos recuerda quiénes éramos y por qué nunca olvidamos esos primeros pasos digitales. Entrar en un salón recreativo era cruzar una frontera. El sonido te golpeaba primero, el clac-clac de los botones, el zumbido de las pantallas Neo Geo, el eco metálico de las monedas cayendo en la bandeja. Ese era el corazón de los años 90. Las luces parpadeaban como en una feria. Olía a plástico caliente, a cables viejos, a refresco derramado en el suelo. Y nadie parecía preocuparse. Estábamos allí por algo mayor. Cada máquina tenía su reino. Street Fighter Zones reunía a los valientes. Metal Slug atraía a los impacientes. Daytona USA vibraba como un motor real. Si ganabas, te quedabas. Si perdías, otra moneda. Así funcionaba la ley. Se creaban rivalidades en silencio. También amistades que no pedían palabras. Un gesto bastaba. Un «¿juegas?» era suficiente. Todos éramos parte del mismo ritual. Hoy quedan pocos arcades. Las pantallas táctiles los reemplazaron. Los salones cerraron. Las monedas dejaron de sonar. Pero ese templo sigue vivo en la memoria. Allí aprendimos que un simple juego podía unir a un barrio entero. La música empezaba y todo cambiaba. Los primeros acordes de la Macarena llenaban cualquier salón. Era imposible quedarse quieto. El ritmo entraba por los pies. La coreografía salía sola. Nadie la había enseñado realmente. Simplemente la sabías. Como si hubiera nacido contigo. El sonido tenía algo especial. Una mezcla de verano, de radios cadena dial a todo volumen, de casetes gastados en fiestas del barrio. Olía a globos, a tarta, a patio de colegio después del recreo. Era el olor de los cumpleaños de los 90. En las escuelas todos hacían el mismo movimiento. Giro de manos, toque en los hombros. Cadera a un lado, cadera al otro. Salto final. Los profesores sonreían. Los niños gritaban el «¡Ey Macarena!» como un himno personal. En la televisión era omnipresente. Programas de variedades, anuncios improvisados, eventos políticos que querían parecer modernos. Hasta los presentadores más serios acababan moviendo los brazos. La canción cruzó países sin pedir permiso. España, México, Argentina, Japón. Nadie escapó. Hoy las músicas virales duran pocos días. En las redes todo pasa rápido. Nada une al mundo entero por años. Nada crea una coreografía realmente universal. Nada se vuelve un ritual global. Por eso la Macarena sigue única. No fue solo una canción, fue un idioma común. Y el momento en que el mundo entero decidió bailar al mismo tiempo. El sonido era inconfundible. Un bip bip agudo que atravesaba la mochila. El Tamagotchi de Bandai pedía comida, o baño, o cariño. Ese pequeño huevo de plástico parecía vivo, y nosotros lo creíamos. La pantalla tenía un brillo tenue, la textura del plástico era áspera, el llavero golpeaba la mesa en clase, y todos mirábamos de reojo. Sabíamos que venía el peligro. Si el profesor escuchaba el pitido, estabas perdido. Pero el miedo mayor era otro,
que la criatura muriera mientras copiabas el dictado. Muchos vivimos ese drama. Estabas en la escuela, sonaba el aviso, no podías tocarlo, y al recreo aparecía la temida cruz en la pantalla. Tristeza, risa nerviosa, todo junto. Se me murió, decías, y alguien respondía, a mí también esta mañana. Cuidar un Tamagotchi era aprender responsabilidad sin querer. Le dabas comida, limpiabas los accidentes, lo hacías dormir. Era tu primera mascota digital, un secreto portátil en la palma de la mano. Hoy llevamos smartphones poderosos, todo cabe en una pantalla, nada pide cuidado humano, nada depende de ti. Pero aquel pequeño aparato enseñó algo valioso, que incluso un píxel podía hacernos sentir importantes. Las casas tenían un brillo nuevo en los 90, el brillo del Windows 95 iniciando por primera vez. El ventilador del Pentium i zumbaba suave. Era un sonido que anunciaba futuro, y un salón normal se convertía en un mini laboratorio. Los salvapantallas eran magia pura. El laberinto 3D avanzaba como un sueño interminable. La cámara giraba, las paredes cambiaban, parecía que alguien caminaba dentro del ordenador. Las estrellas cruzaban la pantalla como si el espacio estuviera a un paso. Las figuras geométricas flotaban con calma hipnótica. El olor del plástico nuevo del monitor era inconfundible. La textura rígida del teclado también. Podías quedarte mirando minutos enteros, sin escribir nada, sin mover el ratón. En muchas casas, el salvapantallas era un ritual nocturno. Tu padre dejaba el ordenador encendido. Las luces del laberinto iluminaban el pasillo. Parecía un farol futurista. Y tú pasabas despacio para no romper la magia. Hoy las pantallas duermen en silencio, sin laberintos, sin estrellas, sin maravilla visual. La tecnología mejoró, pero aquel mundo hipnotizante no volvió jamás. La palabra Idozuka tenía un peso extraño. Sonaba a código secreto, a amenaza silenciosa. Los noticieros repetían, el mundo podría fallar el 1 de enero del año 2000, y nadie sabía si reír o temblar. Diciembre de 1999 tenía olor a pasillo de supermercado lleno, a latas apiladas, a botellas de fond vela guardadas por si acaso. Muchas familias retiraban dinero por miedo a que los cajeros fallaran. Había nervios en el aire, nervios que hoy suenan exagerados, pero entonces eran reales. La televisión mostraba expertos muy serios. Hablaban de aviones que podían fallar, de bancos que podían reiniciarse, de ordenadores incapaces de entender el año 2000. Parecía absurdo, pero también parecía peligroso. La noche del 31 fue especial. Risas en la casa, silencio escondido. Segundos para la medianoche. Muchos miraban el reloj del Windows 98 como si fuera una bomba. Llegó el 00. Pausa. Muy breve. Y nada pasó. Las luces siguieron encendidas. Los televisores siguieron hablando. Los aviones siguieron volando. El suspiro colectivo fue enorme. Risas, alivio, un te lo dije y un recuerdo para toda la vida. Los años 90 tenían un ritmo propio, pero hubo un día en que todo se detuvo. La televisión mostró la persecución en vivo. El Ford Bronco blanco avanzaba por las autopistas de Los Ángeles. Millones miraban sin pestañear. El caso O.J.T. Simpson tenía su propio sonido. El murmullo de los noticieros, el chasquido de las cámaras en la puerta del tribunal, el eco de la frase «If it doesn't fit, you must acquit». La televisión convirtió el juicio en espectáculo y lo vimos como si fuera una serie, pero era real, muy real. Las tensiones raciales dividían conversaciones. Bares, escuelas y hogares se partían en dos. Unos defendían, otros exigían justicia. El país parecía fracturado, y la televisión alimentaba el fuego. Cuando llegó el veredicto en 1995, el mundo se detuvo otra vez. Not guilty. Unos celebraron, otros gritaron, otros guardaron silencio. Fue el inicio de la cobertura continua, el nacimiento de la televisión que nunca duerme, meses en los que todos miraban la misma pantalla y entendieron que la TV nunca volvería a ser igual.
Viajar en los 90 tenía otro sabor. Los aeropuertos olían a café recién hecho, a maletas de cuero, a perfumes en las vitrinas de Aldeasa. Las voces del altavoz sonaban suaves. No había prisa, no había tensión. La seguridad era simple. Mostrabas el billete de papel. Pasabas por un arco silencioso. Nadie pedía descalzarte. Nadie revisaba tu botella de agua. Podías llevar un bocadillo envuelto en aluminio. Y nadie decía nada. Acompañar a la familia hasta la puerta de embarque era un ritual. Caminabas entre ventanas gigantes. Veías los aviones despegar. A veces olías queroseno mezclado con aire frío. Los abrazos se daban allí mismo, a metros del avión, sin barreras. Después del 11 de septiembre todo cambió. Aeropuertos serios, más controles, menos cercanía. El abrazo quedó fuera de las puertas. Hoy volar es más seguro, pero también más distante. Por eso recordamos aquella época con cariño, porque viajar era un pequeño acto de afecto y una puerta abierta hacia un mundo que ya no existe. Los años 90 cabían en objetos simples, objetos que hoy parecen modestos, pero que entonces lo eran todo. El tapete de carreteras era un mundo entero. Olor a goma nueva. Coches Mayoret siguiendo líneas verdes y azules. Casas dibujadas con tiendas, parques y gasolineras. Cada niño inventaba su ciudad. Cada tarde era una aventura. Las Polaroid tenían magia. Tomabas la foto, agitabas el papel, el rostro aparecía lento. Las cámaras desechables Kodak hacían un clic fuerte. Eras consciente de cada foto. Tenías solo 24. Los relojes Casio F91W eran orgullo puro, luz azulada en la oscuridad, cronómetro en el patio, correa de plástico con textura rígida, tecnología portátil antes del smartphone. El Nokia 3310 llegó como un tanque, pesado, indestructible, batería eterna. El sonido del Snake era inconfundible, horas intentando superar tu propio récord, y estaba quién es quién. El tablero se abría con un chasquido. Las fichas caían una a una. ¿Tiene gafas? ¿Lleva sombrero? Risas. Miradas cómplices. Un juego que unía a toda la familia. Todos esos objetos siguen vivos en la memoria. No eran solo cosas. Eran momentos, eran historias, eran parte de quienes fuimos. Los 90 tuvieron muchos sonidos, pero pocos marcaron tanto como el Siga Siga. Las Spice Girls llegaron como un relámpago. 5 voces, 5 estilos, 5 identidades que medio mundo reconocía. Girl Power no era solo un lema, era una forma de estar en el mundo. Cada una brillaba distinto. Sporty, con su voz fuerte. Ginger, con su vestido de la Union Jack. Scary, con risa contagiosa. Baby, con sus lazos dulces. Posh, con su elegancia tranquila. Los CDs se compraban en Fnac o El Corte Inglés. Los recreos sonaban a los 40 principales. Los videoclips repetían en la televisión. La coreografía de Wannabe parecía eterna. El impacto cultural fue enorme. Niñas más seguras, niños que sabían todas las letras, fiestas escolares llenas de colores. Cuando la década terminó, algo se apagó. Las Spice Girls siguieron caminos diferentes. El pop cambió. El mundo se aceleró. Internet llegó de verdad. La inocencia empezó a irse en silencio. Hoy seguimos escuchando Spice Up Your Life y sonreímos, porque representan el último brillo de los 90, el último verano despreocupado, el último gran fenómeno antes del nuevo siglo. Y cada vez que suena esa batería, parece que la década se despide otra vez, con un abrazo cálido y con una sonrisa que nunca olvidamos.